Hay una verdad que pocos se atreven a aceptar: el éxito sin Dios es solo una ilusión brillante. Puedes tener dinero, logros y reconocimiento, pero seguir sintiendo un vacío que nada llena. Porque cuando el alma no tiene dirección, el resultado pierde sentido. Poner a Dios primero no te quita velocidad, te da propósito. Es la diferencia entre construir con sabiduría o edificar sobre arena. Quien aprende a escuchar lo eterno deja de vivir en caos. Y es ahí, justo cuando renuncias al control, donde la verdadera clave del éxito comienza a revelarse. Cuando un hombre decide poner a Dios primero, algo profundo cambia en su interior. Ya no vive corriendo detrás del control, ni compitiendo con la vida. Vive en alineación, en calma, en una dirección que no depende del ruido externo. Porque cuando el corazón encuentra su eje en el propósito eterno, la mente deja de ser un campo de batalla. Lo que antes generaba ansiedad, ahora se convierte en oportunidad para crecer con sabiduría y paz interior. Poner a Dios primero no significa huir del mundo, sino verlo con otros ojos. Es caminar con fuerza interior en medio del caos, sabiendo que cada paso está guiado. La diferencia no está en los problemas, sino en la fuente desde donde los enfrentas. Cuando tu centro es divino, tus decisiones se limpian, ya no eliges por miedo o ego, eliges por coherencia. Y esa coherencia es la base invisible de toda clave del éxito verdadero. El hombre que vive sin Dios primero vive fragmentado, su mente va por un lado, su alma por otro. Busca señales en el lugar equivocado, esperando que los resultados externos llenen su vacío interno. Pero cuando se rinde al propósito eterno, todo se ordena. Las prioridades se aclaran, la confusión se disuelve, y aparece una serenidad que no se explica, se siente. Esa paz interior se vuelve su brújula, su mapa y su refugio. No hay sabiduría sin silencio, ni claridad sin humildad. Y poner a Dios primero es un acto de humildad radical, reconocer que no lo sabes todo, que no lo controlas todo, que hay una inteligencia superior guiando el curso. En ese reconocimiento, el ego se derrite. Y al desaparecer el ego, aparece la integridad. No la que se predica, sino la que se practica en lo oculto, donde nadie ve, pero Dios sí. Cada vez que eliges obedecer esa voz interna en lugar del impulso, estás afinando tu vida con Dios primero. Estás filtrando tus decisiones por algo más grande que tus emociones. Y eso te protege de ti mismo, de tu necesidad de tener razón, de tu obsesión por controlar. La verdadera clave del éxito no es lograr más, es elegir mejor. Y quien elige desde el alma, rara vez se equivoca. Vivir con Dios primero te da una visión distinta del tiempo. Dejas de correr detrás del reloj, porque entiendes que el tiempo también es un regalo divino. Empiezas a valorar la pausa tanto como la acción. Descubres que la sabiduría no viene de moverte más rápido, sino de moverte guiado. Y ese tipo de dirección no se compra, se recibe. Solo llega cuando entregas el mando y confías. Muchos temen perder el control al poner a Dios primero, pero en realidad es al revés, lo recuperas. Recuperas tu identidad, tu calma, tu propósito. Aprendes que la verdadera fuerza interior no está en la autosuficiencia, sino en la confianza que nace de saberte acompañado por algo más grande que tú. Y cuando vives así, cada decisión, cada relación y cada meta se transforman. Hay momentos en que el hombre cree que puede controlarlo todo, su destino, sus resultados, incluso su felicidad. Pero esa ilusión lo agota. Porque intentar gobernar el universo desde la autosuficiencia es como querer detener el mar con las manos. El verdadero equilibrio comienza cuando reconoces que hay un orden más sabio, una fuerza divina que ve más lejos que tú. Ahí nace la paz interior que el mundo no puede ofrecer. Cuando aceptas que no todo depende de ti, descubres la clave del éxito más profunda, la rendición inteligente. No se trata de pasividad, sino de sabiduría. Dejas de empujar lo que no fluye y comienzas a fluir con lo que ya está en movimiento. Es como si el universo y tú dejaran de competir. Y cuando eso sucede, la fuerza interior se renueva, el cansancio desaparece y el propósito se vuelve claro. El hombre sabio no lucha contra el orden divino, se alinea con él. Sabe que hay un ritmo invisible en todas las cosas y que nadar en contra solo trae confusión. Esa alineación no te vuelve débil, te vuelve imparable.
porque ya no gastas energía en controlar lo que no puedes. Solo haces tu parte, con integridad, y confías en que el resto se ajustará. Esa confianza es poder espiritual en acción. Cuando te rebelas contra el orden superior, la vida se vuelve ruido. Empiezas a sentir que nada encaja, que todo cuesta el doble. Pero cuando reconoces que existe una sabiduría divina operando detrás de escena, las piezas comienzan a moverse solas. No porque dejes de actuar, sino porque tus acciones se vuelven precisas. Esa precisión es fruto de la humildad, no del ego. Es entender que no todo se conquista, algunas cosas se reciben. Poner a Dios primero te enseña que la vida no es una lucha constante por controlar, sino un acto continuo de obediencia consciente. Y esa obediencia no te resta libertad, te la devuelve. Te libera del miedo, del orgullo, del error repetido. Porque quien obedece la sabiduría del orden divino, camina ligero, actúa con propósito y duerme en paz. Ese hombre no teme el futuro, porque confía en el diseño que lo sostiene. Hay una belleza profunda en aceptar tus límites. Porque cuando reconoces tus fronteras, abres la puerta a la sabiduría que trasciende. Lo que antes parecía pérdida, se convierte en protección. Lo que antes dolía, ahora enseña. El hombre que entiende esto no necesita gritar para ser fuerte, su confianza silenciosa basta. Y ese tipo de fortaleza solo puede nacer de un alma en alineación con el cielo. El control absoluto es una carga que el ser humano no fue diseñado para cargar. La clave del éxito no está en dominarlo todo, sino en sincronizar tu voluntad con la de Dios. Cuando lo haces, el caos se ordena y el camino se aclara. La vida deja de ser una carrera y se convierte en una conversación constante con lo eterno. Y esa conversación te prepara para algo aún más profundo. La autosuficiencia parece un valor moderno, pero es una trampa elegante. Te hace sentir fuerte, mientras en silencio te desconecta de tu fuente. El hombre que cree no necesitar a Dios primero puede avanzar rápido por un tiempo, pero inevitablemente se vacía. Porque la fuerza que no proviene de un propósito eterno se agota. Y cuando el cansancio llega, el alma recuerda que la verdadera energía nace de la fe, no del orgullo. Hay un tipo de control que no libera, sino que aprieta. Es ese intento constante de sostenerlo todo, de resolverlo todo, de demostrar que puede solo. Pero el precio es alto: ansiedad, rigidez, insomnio. Y al final, te das cuenta de que nada pesa más que el propio ego. Poner a Dios primero no es debilidad, es estrategia espiritual. Es reconocer que tu poder aumenta cuando lo compartes con lo divino. Cuando sueltas la necesidad de demostrar, llega la paz interior. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. Empiezas a ver los desafíos como entrenamientos, no como castigos. La sabiduría se convierte en tu guía, y la fe en tu dirección. Ya no reaccionas, respondes. Ya no temes perder, porque sabes que cada pérdida también enseña algo que la victoria no puede enseñar. La trampa de la autosuficiencia es sutil, te convence de que depender de Dios es signo de debilidad. Pero es al revés, el hombre más fuerte es aquel que reconoce su dependencia divina. Porque en la dependencia hay humildad, y en la humildad hay poder interior. El mundo te dice confía solo en ti, la sabiduría te susurra confía en mí. Quien escucha esa voz, encuentra un tipo de fuerza que no se derrumba. La clave del éxito no está en ser invencible, sino en ser guiado. Cuando la mente se rinde y el corazón confía, algo se ordena dentro. La dirección se aclara, las decisiones se limpian y la ansiedad se disuelve. Porque el alma, al fin, recuerda que no fue creada para cargar el mundo, sino para caminarlo con Dios primero. Ese recordatorio transforma la presión en propósito y el miedo en movimiento. Muchos confunden la fe con pasividad, pero la fe es acción en confianza. Es levantarte cada mañana y decir, no sé cómo, pero sé con quién. Esa frase sostiene más que cualquier plan. La confianza en un propósito eterno te da libertad, no dependencia. Te enseña que el control absoluto no trae orden, trae peso. Pero cuando entregas el resultado y haces tu parte con integridad, el orden llega por sí mismo. Superar la autosuficiencia no es perder independencia, es ganar conexión. Es entender que el hombre que se apoya en Dios camina más firme, no porque no caiga,
sino porque siempre se levanta. La sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en saber a quién seguir. Y cuando esa verdad se instala, la vida cambia de ritmo. Porque lo que antes era lucha, ahora es confianza. Llega un punto en la vida en que el brillo externo deja de impresionar. Las metas se cumplen, los logros se acumulan, pero el alma sigue inquieta. Y es ahí donde el hombre entiende que la clave del éxito no está en cuanto consigue, sino en quién se convierte mientras avanza. Poner a Dios primero cambia la escala. Lo que antes medías en cifras, ahora lo mides en significado. Lo que antes era aplauso, ahora es propósito eterno. El verdadero éxito no grita, no presume. Se manifiesta en paz interior, en coherencia, en integridad entre lo que dices y lo que haces. Porque servir no es debilidad, es grandeza disciplinada. Es actuar sin buscar validación, sabiendo que el impacto más profundo es el que nadie ve. El éxito externo sin orden interno es como una casa sin cimientos, bonita por fuera, vacía por dentro. Muchos viven agotados persiguiendo reconocimiento, pero olvidan que el alma no se alimenta de aplausos. Se nutre de propósito y sabiduría. Cuando pones a Dios primero, el deseo de impresionar se disuelve y aparece algo más poderoso, el deseo de servir. Ya no trabajas para ser admirado, trabajas para ser útil. Y esa transición es el puente entre el orgullo y la plenitud. El ego siempre busca ser el centro, pero el servicio desplaza a ese eje. Te enseña que el verdadero poder no está en dominar, sino en elevar a otros. Y en ese acto silencioso, recuperas tu identidad más pura. Porque servir desde la fuerza interior no te quita valor, te lo multiplica. Cada acto de humildad te acerca más al diseño que Dios pensó para ti. Cuando la vida se centra en servir, el éxito deja de ser una meta y se convierte en consecuencia. Ya no preguntas ¿qué gano con esto?, sino ¿qué entrego con esto? Esa pregunta limpia la intención, purifica la motivación y trae una serenidad que ningún logro puede comprar. La sabiduría divina reorganiza tus prioridades y te enseña que la plenitud está en dar, no en recibir. El mundo mide el éxito por velocidad, Dios lo mide por dirección. Puedes ir rápido y estar perdido, o avanzar lento y estar en camino. Poner a Dios primero te da la brújula que el mundo no entiende. Te enseña a construir dentro lo que el exterior no puede sostener, paz interior, coherencia y una fe que no depende del resultado. Eso, y solo eso, es verdadero crecimiento. Cuando entiendes que el éxito no es una meta, sino una manera de vivir, todo se transforma. Porque dejas de actuar por obligación y empiezas a actuar por convicción. Ya no te impulsa el ego, te impulsa la obediencia. Y en esa obediencia descubres una nueva forma de poder, la del hombre que sirve desde su propósito y que, al hacerlo, se vuelve inquebrantable. Hay una diferencia inmensa entre trabajar para brillar y trabajar para trascender. El primero busca aplausos, el segundo, propósito. Cuando pones a Dios primero, tus acciones dejan de girar alrededor de tu ego y comienzan a fluir desde la sabiduría que da el propósito eterno. Ya no necesitas reconocimiento para sentir valor. Tu recompensa se convierte en la paz interior que solo llega cuando sabes que estás haciendo lo correcto. La clave del éxito no es hacer más, sino hacer con intención. Cada decisión, cada esfuerzo, cada paso tiene peso cuando está alineado con un sentido más alto. Trabajar con Dios primero transforma el cansancio en energía, porque ya no trabajas por presión, sino por significado. Tu productividad se vuelve espiritual, tu disciplina, una forma de adoración, y tu resultado, un reflejo de tu fe. El hombre que persigue validación vive agotado, porque su valor depende de los ojos de otros. Pero el que trabaja con propósito, encuentra descanso incluso en el esfuerzo. Porque sabe que su trabajo no es solo tarea, es misión. La fuerza interior que surge de esa conciencia no se apaga con críticas ni se infla con halagos. Permanece, constante, firme, como quien sabe que su obra tiene raíz eterna. Cuando entiendes que todo lo que haces puede ser una expresión de obediencia y no de demostración, la vida se vuelve liviana. Ya no compites, cooperas. Ya no buscas destacarte, sino servir mejor. El control deja de ser tu obsesión, y la confianza toma su lugar. Dejas de pensar en resultados inmediatos y comienzas a disfrutar del proceso,
porque en cada paso hay enseñanza, no solo avance. Poner a Dios primero también redefine tu relación con el fracaso. Cuando trabajas por validación, el error destruye tu identidad. Cuando trabajas por propósito, el error educa tu alma. Nada se desperdicia, porque todo forma parte del plan. Esa sabiduría divina convierte cada tropiezo en un peldaño, y cada demora en un entrenamiento. Así se construye un poder que no depende de circunstancias. El hombre guiado por propósito eterno no necesita ruido, necesita dirección. Su ambición no muere, se purifica. Ya no busca tener más, sino ser más. Y en ese proceso descubre algo fascinante. Cuanto más se vacía de vanidad, más se llena de propósito. La humildad deja de ser debilidad y se convierte en estructura. Porque el que se rinde ante Dios, se levanta ante el mundo. Cuando trabajas desde ese estado de alineación, tu vida deja de ser un proyecto personal y se convierte en una extensión del plan divino. Tu tiempo adquiere peso, tu esfuerzo tiene eco, tu identidad se afirma. Y ese tipo de energía interior no necesita demostrarse, se siente, se irradia. Es la fuerza serena del que ha comprendido que el verdadero éxito no es brillar, sino iluminar. Puedes tener talento, estrategia y metas claras, pero si tu base no es espiritual, tu estructura se desmorona al primer temblor. La disciplina sin Dios primero es esfuerzo sin raíz, produce logros, pero no paz. Y tarde o temprano, lo que no tiene alma, se vacía. Porque la clave del éxito no está solo en la acción, sino en la sabiduría que sostiene la acción. Y esa sabiduría nace del espíritu, no del reloj. Cuando tu disciplina tiene un propósito eterno, deja de ser una carga. Ya no haces las cosas por obligación, sino por obediencia. Tu energía se renueva, tu mente se ordena y tu paz interior se vuelve el combustible del rendimiento. Trabajas desde la calma, no desde la ansiedad. Desde la fe, no desde la duda. Y esa diferencia lo cambia todo, porque el alma alineada produce resultados duraderos. El hombre que confía solo en su autosuficiencia puede ser productivo, pero no estable. Vive en alerta, como si todo dependiera de él. Pero el que pone a Dios primero trabaja con descanso interno. Sabe que su esfuerzo tiene valor, pero no carga con el peso del control. Esa confianza en lo divino no lo vuelve pasivo, lo vuelve resistente, constante, enfocado, porque su raíz no tiembla con el viento. Sin fundamento espiritual, la disciplina se convierte en rigidez. Se trabaja por miedo, se persigue por comparación, se actúa por culpa. Pero cuando lo espiritual sostiene la estructura, la disciplina se transforma en arte. Cada acción se vuelve una declaración de fe. Cada meta, una oportunidad para servir. Cada logro, una ofrenda silenciosa al orden divino que da sentido a todo. La sabiduría divina enseña que la productividad no se mide solo en resultados, sino en coherencia. Puedes cumplir todas las tareas del mundo y aún así sentirte vacío si no sabes por qué lo haces. Poner a Dios primero limpia esa confusión. Te recuerda que tu tiempo tiene propósito, y que la integridad con la que haces las cosas vale más que la velocidad con la que las haces. La clave del éxito no está en trabajar más horas, sino en trabajar desde la fuente correcta. El hombre que ora antes de actuar, piensa antes de hablar y agradece antes de exigir, se vuelve invencible. Porque su estructura interna está alineada con el cielo. Y lo que está alineado con el cielo no se quiebra, se fortalece con la prueba. La fuerza interior se entrena cuando el alma se ancla en lo eterno. Sin Dios primero, todo éxito es temporal, con Él, cada paso es eterno. La disciplina espiritual no solo te hace constante, te hace consciente. Te enseña que trabajar no es solo producir, sino servir. Y esa comprensión abre la puerta a un tipo de éxito más estable, más profundo, más real. Hay una gran diferencia entre avanzar y estar alineado. Muchos logran metas impresionantes, pero sienten un vacío silencioso al alcanzarlas. Porque moverse sin propósito eterno es como correr sin dirección. Cuando pones a Dios primero, tus motivaciones se limpian, tus decisiones se ordenan y tu energía se usa con sentido. El alma se calma, porque ya no trabaja por aprobación, sino por coherencia. Alinear las motivaciones no es renunciar a tus sueños, es purificarlos. Es preguntarte, ¿para qué quiero esto?
¿A quién sirve lo que estoy construyendo? Esa honestidad interior es la puerta a la sabiduría. Te enseña a distinguir entre el deseo que eleva y el que esclaviza. Porque no todas las ambiciones son malas, pero las que nacen del ego terminan robándote la paz interior. El hombre guiado por Dios primero no necesita apagar su ambición, la dirige. Ya no busca demostrar, busca aportar. Ya no corre tras reconocimiento, corre tras sentido. Esa diferencia lo vuelve estable, sereno, enfocado. Porque cuando tus motivos se alinean con lo eterno, la fuerza interior deja de fluctuar con los resultados. Tu identidad se afirma en la intención, no en la recompensa. La clave del éxito verdadero es la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. No hay paz más grande que saber que tus acciones reflejan tus valores. Que lo que haces en privado honra lo que predicas en público. Esa integridad te protege del ruido, del exceso y de la comparación. Y en un mundo que glorifica la apariencia, vivir con coherencia es un acto de valentía espiritual. Cuando el ego domina, todo se distorsiona, el trabajo se convierte en obsesión, el logro en vanidad y la relación en competencia. Pero cuando la humildad guía, aparece el equilibrio. Ya no necesitas ser el mejor, solo ser verdadero. Esa autenticidad abre puertas que la manipulación nunca podría abrir. Porque el alma en alineación no empuja, atrae, no impone, inspira. Buscar significado eterno es entender que nada terrenal puede llenar lo que solo lo divino puede completar. Tus metas, tu tiempo, tu esfuerzo, todo cobra otro color cuando recuerdas que tu vida tiene un propósito mayor. Esa conciencia te libra del desgaste de las comparaciones y te da una serenidad que no depende del resultado. Porque servir con propósito es ganar sin competir. Alinear tus motivaciones es un proceso continuo, no una meta final. Requiere vigilancia del alma, revisión constante del corazón y confianza en el orden divino. Cada día es una oportunidad para reajustar tu rumbo y recordar por qué empezaste. Y cuando lo haces, cuando vuelves a poner a Dios primero en tus intenciones, el camino se aclara y la energía se multiplica. El ego es el enemigo silencioso del alma. Se disfraza de confianza, pero nace del miedo. Quiere reconocimiento, control, dominio. Pero el verdadero liderazgo espiritual no busca ser visto, busca servir. Poner a Dios primero es el acto más radical de humildad, porque significa reconocer que no eres el centro, sino el canal. Que no brillas por ti, sino por la luz que te habita. Un líder espiritual no impone, inspira. No grita, guía. Su sabiduría no viene del ruido, sino del silencio. Porque solo quien ha aprendido a callar su ego puede escuchar la dirección divina. Y ese tipo de escucha se convierte en su ventaja. Mientras otros buscan poder, él busca propósito eterno. Mientras otros compiten por influencia, él busca paz interior. Y en esa diferencia reside su fuerza real. Someter el ego no es eliminar la identidad, es purificarla. Es mantener la integridad cuando nadie mira, y la obediencia cuando nadie aplaude. Es hacer lo correcto sin esperar reconocimiento, sabiendo que el valor no está en el escenario, sino en la coherencia. El hombre que sirve desde el alma no necesita proclamarse líder, su presencia inspira confianza sin palabras. El ego quiere ser seguido, la sabiduría quiere enseñar. El ego necesita control, la fe necesita entrega. Y ahí se marca la frontera entre un líder temporal y uno eterno. El primero busca gloria, el segundo busca legado. Poner a Dios primero transforma la ambición en misión. Ya no trabajas para ser admirado, sino para reflejar un orden superior que trasciende cualquier título. La humildad no te hace pequeño, te hace grande de la forma correcta. Te da fuerza interior sin arrogancia, autoridad sin imposición. Porque la verdadera autoridad proviene del carácter, no de la posición. Quien domina su ego se vuelve confiable, predecible, estable. No porque sea perfecto, sino porque ha aprendido a no reaccionar desde el orgullo, sino desde la sabiduría divina. El líder espiritual sabe que el silencio no es ausencia, es presencia concentrada. No necesita ser el más ruidoso para ser el más fuerte. Su ejemplo se siente, aunque no se anuncie. Y esa serenidad contagia. El liderazgo que nace de la humildad no controla, ordena. No exige respeto,
lo inspira. Y eso lo convierte en una figura sólida en un mundo lleno de voces vacías. El liderazgo espiritual es, en esencia, una forma de servicio. Es elegir obedecer antes que imponer, escuchar antes que hablar y servir antes que brillar. Es una batalla diaria con el ego, que siempre quiere tener la última palabra. Pero cuando decides rendir tu voz a la dirección divina, descubres que el verdadero poder no está en ser seguido, sino en ser guiado. Tomar decisiones sin consultar a Dios primero es como navegar sin brújula. Puedes avanzar, pero no sabes hacia dónde. La mente humana, por brillante que sea, es limitada, solo ve lo inmediato. Pero la sabiduría divina ve el panorama completo, el propósito detrás de cada detalle. Cuando aprendes a detenerte antes de actuar y pedir dirección desde arriba, tu vida se ordena, tus pasos se limpian y tu corazón gana paz interior. Consultar la sabiduría divina no es superstición, es inteligencia espiritual. Es reconocer que no siempre entiendes lo que ocurre, pero confías en quien sí lo entiende. Y esa confianza cambia la calidad de tus decisiones. Porque dejas de elegir por impulso, miedo o ego, y comienzas a decidir desde la calma, la humildad y la fe. Ese tipo de decisiones no solo son más sabias, son más estables. El hombre que se guía por la fe no es pasivo, es prudente. No corre tras cada oportunidad, porque entiende que no todo lo que brilla viene de Dios. Aprende a decir no con serenidad, a esperar con propósito y a actuar con integridad. Esa disciplina interior lo vuelve confiable, no solo ante los demás, sino ante sí mismo. Porque su palabra y su acción ya no dependen de emociones, sino de dirección espiritual. Cuando pones a Dios primero en tus decisiones, la ansiedad se disuelve. Ya no necesitas tener todas las respuestas, porque confías en el proceso. Y esa sabiduría se nota, tu rostro transmite calma, tu voz transmite seguridad, tu entorno se pacifica. Las personas sienten que pueden confiar en ti, no porque seas perfecto, sino porque estás anclado. Eres un hombre estable, no por talento, sino por propósito eterno. La clave del éxito no está solo en elegir bien, sino en elegir alineado. Una decisión correcta fuera de tiempo puede convertirse en error. Pero una decisión inspirada en la sabiduría divina, incluso si parece pequeña, puede cambiarlo todo. Porque el alma conectada con Dios no busca conveniencia, busca sentido. Y lo que nace del sentido, perdura. La fuerza interior se fortalece cada vez que consultas al cielo antes de moverte en la tierra. No se trata de rezar por miedo, sino de decidir con conciencia. De decir, Señor, muéstrame el paso correcto, no el más rápido. Ese tipo de oración transforma el carácter. Te enseña paciencia, te entrena en discernimiento y te convierte en un hombre de decisiones firmes, pero suaves. Y cuando vives así, tus decisiones dejan de ser solo tuyas, se vuelven parte del plan. Dejas de caminar a ciegas y empiezas a caminar con guía. Dejas de improvisar y comienzas a construir. Y en ese proceso, descubres algo maravilloso, que cada vez que consultas a Dios, no pierdes tiempo, lo ahorras. Hay caminos que solo se revelan cuando das el primer paso. La mente quiere garantías, pero el alma necesita confianza. En los momentos donde nada parece claro, poner a Dios primero es la única brújula que no falla. La sabiduría divina no siempre explica, pero siempre dirige. Y cuando decides avanzar aún sin entenderlo todo, la paz interior se vuelve tu compañera constante. La fe no elimina la incertidumbre, la ilumina. No borra los desafíos, los redefine. Porque el hombre que confía en el propósito eterno sabe que incluso lo que no comprende tiene sentido. Puede caminar entre sombras sin miedo, porque entiende que Dios no promete claridad inmediata, sino dirección segura. Y esa confianza es la base de toda fuerza interior real. Cuando pones tu fe por encima de tu necesidad de controlar, la vida deja de ser una pelea y se convierte en una conversación. No se trata de entender el plan, sino de sostener la obediencia mientras el plan se revela. Ese tipo de serenidad no se aprende en los libros, se entrena en el silencio, en los días inciertos, en las madrugadas donde solo queda creer. El ego exige explicaciones, pero la sabiduría elige esperar. En esa espera se forja el carácter, se prueba la integridad y se fortalece la relación con lo divino. La clave del éxito espiritual no es la ausencia de duda,
es avanzar a pesar de ella. Porque la fe no niega la realidad, la abraza con esperanza. Y ese acto, aunque parezca pequeño, transforma destinos. El hombre guiado por la fe camina diferente. No se acelera por miedo, ni se detiene por incertidumbre. Se mueve al ritmo de la dirección divina, sabiendo que cada paso tiene propósito, incluso si no tiene explicación. Y cuando vive así, las tormentas ya no lo asustan, solo lo entrenan. Porque ha aprendido que el control no da seguridad, la confianza sí. La sabiduría divina enseña que no necesitas entender todo para obedecer, que la luz suficiente para hoy basta, y que mañana habrá más claridad. Esa actitud libera al alma del peso de la ansiedad. Y cuando el alma se libera, el cuerpo se alinea, la mente se calma y la paz interior florece, incluso en medio del caos. Eso es vivir desde la fe, no desde el miedo. Avanzar sin ver el final no es insensatez, es valentía espiritual. Es creer que si pones a Dios primero, cada paso te acercará al lugar correcto. Es caminar con la certeza de que lo invisible también tiene orden. Porque el hombre que confía en lo eterno no necesita certezas externas, su certeza vive dentro. El hombre que se mide por sus resultados vive en una montaña rusa emocional. Cuando gana, se siente digno, cuando falla, se siente vacío. Pero poner a Dios primero cambia completamente esa ecuación. Porque tu valor ya no depende de lo que logras, sino de lo que eres. Y lo que eres no lo define un error, lo define un propósito eterno que nadie puede arrebatarte. La verdadera transformación no comienza en los hábitos, comienza en la identidad. No puedes construir una vida sólida desde una percepción rota. Si te ves como un fracaso, actuarás como tal. Si te ves como un hijo de Dios, caminarás con confianza incluso en la tormenta. Esa es la sabiduría que cambia la historia. Entender que el éxito más grande es recordar quién eres realmente. La autosuficiencia te convence de que vales por lo que produces, pero la sabiduría divina te enseña que vales porque existes, porque fuiste creado con intención. Tu identidad no se compra ni se gana, se reconoce. Poner a Dios primero te libera de la necesidad de impresionar y te permite actuar desde la paz interior. Desde ese lugar, cada logro se vuelve expresión de gratitud, no de ego. Cuando tu identidad se ancla en lo eterno, las comparaciones pierden sentido. Ya no necesitas demostrar nada, solo manifestar lo que ya eres. Esa humildad te da una fortaleza silenciosa, no dependes del aplauso, ni te derrumbas por la crítica. Vives con integridad, porque sabes que tu valor no fluctúa con la opinión ajena. Tu estabilidad interior nace de una verdad superior. La clave del éxito espiritual no es alcanzar más, sino recordar más. Recordar que tus errores no te definen, que tus caídas no cancelan tu propósito, que tu historia sigue siendo útil en las manos correctas. Cuando permites que Dios primero te muestre tu verdadero valor, dejas de mendigar aprobación y comienzas a caminar con dignidad. Esa dignidad no se impone, se transmite. El hombre que se ve como Dios lo ve deja de actuar desde la carencia y empieza a actuar desde la plenitud. Ya no busca llenar vacíos, sino compartir abundancia. Porque la fuerza interior más grande no viene del logro, viene de la identidad. Saber que eres amado, guiado y elegido te da una paz que no depende del resultado. Y esa paz interior se nota en todo lo que haces. Transformar tu identidad es sanar tu mirada. Es dejar de verte desde tus caídas y empezar a verte desde tu propósito. Es reconocer que tus errores fueron parte del proceso, no la definición de tu persona. Y cuando logras eso, cuando permites que tu alma se vea como Dios la ve, todo se reorganiza. Vivimos en una época que idolatra los resultados. Nos enseñaron que el éxito se cuenta en cifras, aplausos o reconocimiento. Pero poner a Dios primero redefine por completo ese estándar. Porque ante Él, el éxito no se mide por lo que acumulas, sino por lo que obedeces. La sabiduría divina te enseña que ser fiel en lo pequeño vale más que brillar en lo grande sin integridad. La obediencia no es sumisión ciega, es una forma de confianza. Es decir, aunque no entienda el camino, sé quién lo guía. Esa mentalidad libera del peso de la comparación. Ya no necesitas probar tu valor, solo permanecer fiel a tu propósito. Esa constancia silenciosa,
Esa fuerza interior que se mantiene incluso cuando nadie aplaude es el verdadero termómetro del éxito espiritual. Cuando el hombre mide su valor por los resultados visibles, su paz se vuelve inestable. Si todo va bien, sonríe; si algo falla, se derrumba. Pero cuando mide su vida por fidelidad, vive en equilibrio, porque sabe que su parte es obedecer, no controlar. Esa paz interior que nace de la confianza reemplaza la ansiedad y transforma el trabajo diario en una expresión de fe. Poner a Dios primero te enseña que la clave del éxito no está en la velocidad, sino en la coherencia. Que hacer lo correcto una y otra vez, aunque nadie lo vea, vale más que una victoria fugaz. La sabiduría te muestra que el fruto llega cuando tiene que llegar, no cuando tú lo exiges. Por eso, la obediencia no retrasa el éxito, lo purifica, lo prepara, lo hace eterno. El hombre fiel no necesita pruebas externas para creer que avanza. Su seguridad no viene del entorno, viene de su alineación con el propósito. La autosuficiencia crea ansiedad, la obediencia crea descanso. Porque quien confía en el orden divino sabe que incluso los silencios tienen sentido, y que la paciencia también es una forma de progreso invisible. Medir tu éxito por fidelidad te hace libre. Libre de la comparación, del juicio, del miedo al qué dirán. Tu tiempo deja de ser una carrera y se convierte en un acto de fe. Cada día de obediencia fortalece tu carácter y limpia tus motivaciones. Y esa humildad silenciosa te da una estabilidad que el mundo no puede comprender, pero sí puede percibir. La sabiduría divina enseña que obedecer es avanzar. Que cada acto fiel, por pequeño que parezca, tiene valor eterno. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar validación y comienzas a vivir con propósito. Porque el éxito que se construye desde la obediencia no se ve en las estadísticas, se siente en el alma. Cuando decides poner a Dios primero, todo lo demás encuentra su lugar. Las piezas que antes no encajaban empiezan a alinearse. La sabiduría divina reorganiza tus prioridades, tu energía y hasta tu forma de mirar la vida. Ya no vives corriendo, vives con dirección. Lo que antes era peso, ahora se vuelve propósito. Lo que antes confundía, ahora cobra sentido. Poner a Dios primero no es una frase espiritual, es una reestructuración total. Afecta tus relaciones, porque aprendes a amar sin esperar, a servir sin medir, a perdonar sin condiciones. Tu paz interior deja de depender del comportamiento ajeno y se ancla en tu propósito eterno. Te vuelves más selectivo con tu tiempo, porque entiendes que cada hora es una semilla, no una moneda. El alma alineada con lo divino administra mejor su vida. No porque haga más, sino porque hace lo que importa. Cada decisión pasa por un filtro de sabiduría y humildad. Y eso cambia todo, desde cómo hablas hasta cómo trabajas. Ya no persigues la productividad por presión, sino por integridad. Cada tarea se convierte en un acto de obediencia y gratitud. Cuando pones a Dios primero, el tiempo se multiplica. No porque las horas aumenten, sino porque tu atención se enfoca. El control deja de ser una lucha constante, y la confianza se vuelve tu estrategia. Aprendes que no necesitas estar en todos lados, solo en el lugar correcto. Y ese tipo de claridad no la da el esfuerzo, la da el orden espiritual. Tus relaciones también cambian. Dejas de buscar validación y comienzas a ofrecer presencia. La fuerza interior que antes usabas para defender tu ego, ahora la usas para edificar puentes. Y esos vínculos, guiados por sabiduría divina, son más sanos, más estables, más reales. Porque cuando tu centro es eterno, tus lazos se vuelven sinceros. La clave del éxito deja de ser acumular y pasa a ser alinearte. Cada decisión, cada palabra, cada acción se convierte en una oportunidad para reflejar el orden que vive en ti. Ya no actúas por impulso, sino por propósito. Ya no vives para sobrevivir, vives para servir. Y en esa transformación silenciosa, el alma encuentra descanso. Poner a Dios primero no te aleja del mundo, te enseña a vivir en él con otro nivel de conciencia. Es una elección que redefine tu identidad, tu ritmo y tu visión. Una vida con coherencia no nace del esfuerzo, nace de la entrega. Y cuando te entregas, descubres algo poderoso, que nunca perdiste el control, solo lo devolviste a las manos correctas. Llegó el momento de dejar de intentar hacerlo todo solo.
Si de verdad deseas vivir con propósito, empieza por el principio, pon a Dios primero. No hay disciplina, éxito ni poder interior que dure sin ese fundamento. Cuando dejas que la sabiduría divina guíe tus decisiones, el ruido se apaga y la claridad aparece. No necesitas entender todo, solo confiar en quien sí lo entiende. Pregúntate con honestidad, ¿en qué lugar de tu vida estás dejando a Dios fuera? ¿Qué pasaría si hoy le devolvieras el control de tus planes, tus metas y tu tiempo? Ese simple cambio puede reordenarlo todo. Porque el éxito real no se mide por lo que logras, sino por en quién te conviertes cuando caminas con propósito eterno. Escribe en los comentarios esta frase y hazla tuya. Hoy pongo a Dios primero, y todo lo demás encontrará su lugar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo cómo construir una vida con coherencia, sabiduría y paz interior. Lo que viene a continuación puede transformar no solo tus resultados, sino tu destino.